Saludo cordial. Voy a hablarles un poquito hoy de un tema muy importante, que son los denominados trastornos del aprendizaje. Quisiera sintetizar por qué los trastornos del aprendizaje son tan importantes. Los trastornos del aprendizaje son problemas del aprendizaje que afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar la información. Estos trastornos pueden causarle dificultades para leer, escribir, deletrear y sobre todo resolver los problemas matemáticos. Todo esto se evidencia en las actividades y desempeños que el niño desarrolla en la escuela y lógicamente se reflejan en muchos desempeños que hay en casa. La discalculia o dificultad en el aprendizaje de las matemáticas se refiere a una dificultad permanente para aprender o comprender los conceptos numéricos, principios de conteo o aritmética. Estos problemas, por lo general, se denominan entonces dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Entre el 3 y 8% de los niños en edad escolar muestra dificultades permanentes un año escolar tras el otro en el aprendizaje de tales conceptos matemáticos. Alrededor de la mitad de los niños con discalculia también presenta un retraso o deficiencia en el aprendizaje de la lectura y muchos tienen trastornos por déficit de atención, el TDA, el Attention Deficit Disorder, trastorno por déficit de atención. La dislexia o trastorno de la lectura se refiere a una dificultad inesperada para leer. Inesperada en el sentido que todos los factores necesarios para este aprendizaje parecieran estar presentes. Esos factores pueden ser la inteligencia, la motivación y al menos instrucción de lectura adecuada. Esto a pesar de que el niño logra leer adecuadamente. Las dificultades para la lectura no solo son muy frecuentes, se estima que su rango fluctúa entre el 25 y el 40%, sino que también son persistentes. Miren ustedes que aproximadamente el 75% de los niños presentan problemas de lectura en el tercer año básico. Y ellos van a continuar con estos problemas hasta el término de la etapa escolar. Por ello es muy importante conocerlos y hacerles el tratamiento adecuado para que esto no siga sucediendo. Sigo comentando. El fracaso lector se relaciona estrechamente con el fracaso escolar, con los problemas emocionales, con sus problemas sociales y posteriormente con aspectos conductuales, ya que la lectura se considera un factor protector que ayuda a enfrentar las desventajas económicas también también las desventajas sociales. La competencia matemática representa una varianza del empleo, ingresos, productividad laboral. Por ello, los trastornos del aprendizaje representan un problema grave de salud pública. Todo esto deriva en dificultades permanentes en las habilidades del aprendizaje de los niños, tanto en la escuela como en el trabajo a posteriori. Produce cargas financieras a la sociedad igualmente. Los estudiantes se sorprenden porque cuando se libran, entre comillas, de todo el tema del currículo matemático, se van a encontrar en sus desempeños de la vida o en sus desempeños académicos a nivel universidad o de algún técnico, van a encontrarse la matemática en todas partes. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué sabemos de la discalculia, por ejemplo? Muchos estudios indican que la discalculia no se relaciona con la inteligencia, motivación u otros factores que pudieran influir en el aprendizaje. La mayoría de los niños afectados tiene déficits específicos en una o más áreas, pero a menudo se desempeña al mismo nivel del grupo o del curso e inclusive mejora en otros campos del conocimiento. Entonces sabemos que estamos focalizándonos solamente en un aspecto
y tener ese aspecto es como fundamentarnos en la piedra angular, y eso es importante. Algunos de los primeros signos de discalculia son una escasa comprensión de la magnitud numérica, una comprensión rígida del conteo e inmadurez en las resoluciones de los problemas. En el primer año de escuela, en los primeros añitos de escuela, es frecuente que los niños con discalculia no conozcan los nombres de los números básicos. Por ejemplo, 9, el número 9 no lo reconocen y presentan dificultades para identificar cuál número es mayor o cuál número es menor que el otro. Casi todos los niños, incluyendo aquellos con discalculia, pueden aprender la secuencia numérica básica. 1, 2, 3, 4. Sin embargo, algunos tienen dificultades con las reglas que subyacen en la capacidad para contar correctamente. Sin embargo, algunos tienen dificultades con las reglas que subyacen en la capacidad para contar correctamente. Estas incluyen la correspondencia 1 a 1, asignación de una palabra única a cada objeto, por ejemplo, 1, 2. Principio de orden estable. El orden de los numerales es siempre el mismo en un conjunto. Y principio de cardenales. El último numeral representa al conjunto. Muchos niños con discalculia tienen dificultades para recordar las operaciones aritméticas básicas, como la respuesta a 5 más 3. De ellos, una gran parte no utiliza estrategias adecuadas para la resolución de los problemas. Por lo tanto, cuentan con los dedos durante más tiempo que otros niños y cometen más errores con el conteo. La ansiedad que las matemáticas les produce los puede llevar a cometer errores. Es muy probable que la discalculia derive finalmente en frustración y evasión, y eventualmente en un exceso de ansiedad, que junto con el déficit cognitivo subyacente les haga aún más difícil el aprendizaje de las matemáticas y el cálculo. La dislexia. El descubrimiento clave de la dislexia es que la lectura no es un proceso natural, sino un proceso adquirido, y por tanto debe enseñarse. Para aprender a leer, un niño debe aprender a relacionar líneas y círculos abstractos, es decir, letras, en una página con el sonido del lenguaje oral. Las últimas evidencias recientes sugieren la existencia tanto de influencias ambientales como genéticas en el desarrollo de la dislexia. Un niño con un padre que presenta este trastorno es 80 veces más propenso a ser disléxico. Los niños y niñas que provienen de sectores socialmente desfavorecidos tienen más riesgo de desarrollar dificultades en la lectura. ¿Por qué? Pues porque están menos expuestos al lenguaje y a menudo carecen del vocabulario o cultura general necesarios para desarrollar habilidades sólidas en la comprensión de las lecturas, en el manejo de los procesos, en la conjunción de los léxicos, porque no solamente pueden manejar un léxico o un lenguaje cotidiano, sino que también pueden llegar a conocer otros lenguajes y mejorar también su propio léxico. Pese a que múltiples patrones de desarrollo conducen a la dislexia, los niños que necesitan capacitación preventiva pueden ser identificados a temprana edad, utilizando dos fuentes de información: los antecedentes familiares en relación a la lectura y el desarrollo de habilidades que puedan predecir el aprendizaje de la lectura, como por ejemplo, el conocimiento de las letras puede ser un buen ejercicio. Si no son tratados los trastornos del aprendizaje, se podrán afectar todos los aprendizajes en general. Exponen al niño a repetidas experiencias que en la mayoría son fallidas y que pueden reducir la motivación por el aprendizaje en diversas áreas. En los casos de dislexia y discalculia, la ayuda temprana puede evitar muchos de los problemas asociados que pueden afectar el bienestar del niño, su bienestar emocional, la autoestima,
y otras condiciones que los hacen sentirse diferentes, los hace sentirse ridículos, los hace sentirse menos que los demás. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tratar de encontrar en unas palabritas qué es lo que debemos hacer, qué podemos hacer inicialmente y cómo poder resolver esta situación de nuestros chicos. En el colegio o en la escuela primaria, las combinaciones numéricas y los problemas con palabras son dos conceptos claves para establecer las bases sólidas del aprendizaje. Las combinaciones numéricas son problemas de sumas y restas de un dígito. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5. A medida que el estudiante llega a ser competente en las estrategias de conteo, estos pares y asociaciones se desplazan a la memoria a largo plazo. Y los problemas con palabras son preguntas presentadas lingüísticamente que requieren procesar correctamente también la información y agregar o sustraer numerales de 1 o 2 dígitos. Sabemos que son básicamente entrenamientos. Si hay que empezar de cero, empezamos de cero, no importa. Igual todo eso es un repaso para que permanezca por más tiempo en su memoria, lo que llamamos hace un momentito la memoria a largo plazo. Para mejorar las habilidades de combinaciones numéricas, existen en las teorías y en los libros dos enfoques de intervención. Uno se llama la instrucción conceptual, donde el docente o la docente organizan experiencias para mejorar la interconexión del conocimiento sobre cantidades y orienta a los chicos a la comprensión correcta. Al mismo tiempo, ejercita y practica, donde el emparejamiento repetitivo del origen del problema se puede dar con respuestas correctas y servirá para establecer representaciones en la memoria a largo plazo. Otra investigación, la investigación más reciente, señala que una combinación de estos enfoques produce mejores y mayores resultados. Para aumentar las habilidades de los problemas con palabras hay dos enfoques adicionales. La instrucción metacognitiva, en la cual el docente, el profesor, ayuda a los estudiantes a planificar y a aplicar estrategias organizacionales, y aquella que se basa en esquemas cognitivos, en la cual los estudiantes primero dominan las reglas para resolver los distintos tipos de problemas y luego desarrollan esquemas para problemas grupales. Estos problemas grupales los pueden resolver en tipos que requieren de estrategias similares de resolución. Aún hay mucho por hacer en términos de investigación básica, en evaluación y en el reforzamiento frente a las dificultades en matemáticas. Sin embargo, es necesario realizar una prueba diagnóstico estandarizada para obtener información más precisa en aspectos como el conteo y procedimientos, cómo es la resolución de los problemas matemáticos en los niños y sobre todo en los chicos que están en enseñanza básica con discalculia. También se necesitan ciertas mediciones adicionales para identificar a los niños de preescolar en el riesgo que puedan tener frente a estas condiciones. Asimismo, se deben realizar nuevas investigaciones en habilidades de conteo básico y aritméticas en los chicos pequeñitos, porque ya ellas se relacionan con riesgos posteriores de discalculia, la genética de la discalculia y los sistemas neurológicos que pudieran estar involucrados en esta condición. Es necesario tener en cuenta los sistemas neurológicos porque pueden existir simultaneidades en los problemas de lectura y escritura, igualmente en los temas de matemáticas. Finalmente, la ansiedad y evitación frente a las matemáticas como causas posibles de las deficiencias cognitivas deben ser tratadas profesionalmente. Si no se le presta atención a la frustración y a la ansiedad, existe un riesgo de aumentar y prolongar los problemas en matemáticas. En cuanto a la dislexia, los estudios de imagenología cerebral han revelado diferencias en los patrones de activación cerebral entre lectores buenos y deficientes.
Sin embargo, cuando estos últimos fueron entrenados con unos métodos basados en la evidencia, sus sistemas neurológicos se reorganizaron nuevamente para parecerse a los patrones de activación cerebral. Todos estos elementos demuestran que la enseñanza es un factor verdaderamente relevante. A comienzos de siglo, el Panel Nacional sobre la Lectura, el National Reading Panel, designado por el Congreso americano, informó que para aprender a leer, los niños deben aprender 5 elementos de lectura. Ellos son la comprensión, la fluidez, el vocabulario, la fonética y la conciencia. La llamada conciencia fonética, que es la capacidad para reconocer e identificar los sonidos individuales de las palabras habladas. Por ejemplo, Matt tiene 3 fonemas, la M, la A y la T. Fonética, en cambio, es la capacidad para vincular las letras a los sonidos individuales. Saber que estos 2 componentes son claves para desarrollar las bases de la lectura significa que tales habilidades y conciencia pueden enseñarse a los niños pequeños, incluso antes de que aprendan a leer. La capacitación y reforzamiento de los principales procesos de lectura es la forma más probable de estimular las habilidades para la lectura. Cualquier actividad que ayude a desarrollar las habilidades debe ser acogida, pero a partir de los 5 años deben realizarse prácticas más sistemáticas. Por ello, es bueno que los niños realicen prácticas más sistemáticas al menos durante 20 minutos al día en un ambiente de juego. El procedimiento preventivo más adecuado es utilizar un principio de congruencias que favorezca las conexiones, el sonido-letra, más frecuentes y dominantes. Los niños que están en riesgo deberían ser identificados y necesitan ayuda cuanto antes. El desarrollo del lenguaje debe ser evaluado por primera vez a los 2 años, especialmente en el caso de niños con familias que tienen antecedentes de dislexia. Si no se observa algún retraso, la próxima etapa de identificación del posible riesgo a los 4 años se da cuando la adquisición espontánea del conocimiento de las letras proporciona evidencias sólidas sobre la posible necesidad de prácticas preventivas. Finalmente, el desarrollo de la lectoescritura de los niños pequeños involucra un pensamiento dinámico y un proceso lingüístico incorporado a la resolución de problemas, discusión, reflexión y toma de decisiones. Por lo tanto, las intervenciones probadamente efectivas a niños que puedan estar en riesgo de desarrollo al desarrollar este trastorno del aprendizaje deben enfocarse en un aprendizaje que sea multidimensional. La resolución de interrogantes sobre los enfoques óptimos de enseñanza, sobre todo en la lectoescritura y las matemáticas, a los niños en riesgos, es más que una pregunta académica, ya que tiene ramificaciones a nivel nacional e internacional. Proporcionar a los niños pequeños estas habilidades básicas va a reforzar su bienestar social, su bienestar emocional y académico, con resultados permanentes. Por ello es tan importante tener en cuenta todos estos parámetros que hemos expuesto en este video para que podamos ayudar a nuestros niños de la mejor manera y de la forma más efectiva para que también desarrollen sus procesos académicos y convivenciales y familiares y sociales con toda la tranquilidad. Muchas gracias.